esta mesa colectiva de Ediciones SICUS en la Feria del Libro. Por supuesto, siempre es una alegría compartir y tener estos encuentros. Desde SICUS es muy grato porque nos habilita, por un lado, a que nos podamos conocer, y más después de la pandemia, ¿no? Muchos encuentros han sido por Zoom durante el último periodo, así que es la primera vez que nos vemos en la mayoría de los casos, diría. Así que por un lado eso es muy lindo, y por otro lado la posibilidad de que se puedan conocer entre autores y puedan compartir sus obras, sus experiencias, su manera de trabajar, su producción, que termina siendo un libro, un hijo de papel, le decimos, nuestros hijos de papel. Y bueno, en esta ocasión tenemos el inmenso agrado de contar con los autores de los libros que tenemos en la mesa, salvo por Daniel Chiarenza, que no pudo venir, se enfermó en estos días y bueno, nos avisó que se le complicaba acudir, así que le vamos a mandar un abrazo en este mensaje, le mandaremos el video para que se ponga contento. Así que bueno, les quiero contar un poquito sobre Daniel Chiarenza, ya que no pudo venir. Él es un apasionado y un especialista de la vida de Ramón Carrillo. Y entonces nos propone este libro, esta actualización, que se llama Ramón Carrillo, precursor del sanitarismo en América Latina. Tiene prólogos de Daniel Goyán y Donato Spacavento, otros especialistas en materia sanitaria y que por ende conocen muchísimo la obra de Carrillo, pero no tanto la biografía como la de Daniel, como sí lo conoce Daniel. Así que en un ratito lo vamos a comentar. Pero también nos acompañan en el día de hoy Gonzalo Fernández, que nos trae este libro, Entrelazando procesos de resistencia y ternura en el territorio. Ya nos va a contar de qué se trata, cómo llegó este trabajo, que tiene como escenario Cuartel Quinto. Para mí es una emoción especial, yo me siento de Cuartel Quinto, viví mucho tiempo en Cuartel Quinto, en Moreno, así que mi identidad quedó ahí, a pesar de que no vivo ahí, yo soy vecino de Cuartel Quinto. También tenemos el trabajo de Alba Silva, En Riesgo, que también ya nos va a estar contando acerca de esa experiencia de vida en Santiago del Estero, y también el trabajo de Claudia Colaja, de Médanos Mar y Vuelos, acerca de los vuelos de la muerte, acerca de un hecho trágico, que bueno, también ya nos va a contar acerca de este libro, situado en Villa Gesell en este caso. Así que, ¿con quién quiere empezar? Vamos a someterlo un poco al ritmo, a la dinámica del vivo. Si le parece a usted, joven, empezar, bueno, permiso con los libros. Aprovecho, es muy lindo además aprovechar el papel. Les presento la solapa de nuestro querido Gonzalo Josué Fernández. Él es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Moreno. Él actualmente cursa en modalidad de becado la especialización docente de nivel superior en Educación Popular en el Instituto Superior Sagrado Corazón, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeña como trabajador social del equipo técnico de la Coordinación Técnica de Asistencia Social Directa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es miembro y referente de la organización social Casa Comunitaria Arcoiris, ubicada en el barrio José Paz, en la localidad de Cuartel Quinto, en Moreno. Y también es miembro del Consejo de Organizaciones Sociales de Cuartel Quinto, donde hace unos días lo estuvimos presentando. Es referente de centros de prácticas de las materias Taller de Prácticas Preprofesional 1 y 2, de la Licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de Moreno, y también es autor de diversos artículos publicados en revistas académicas de ciencias sociales con temas referidos a trabajo social, organizaciones sociales y territorio. Y aquí nos trae este hermoso libro, Entrelazando procesos de resistencia y ternura en el territorio, repensando la intervención social y las experiencias sociocomunitarias de los barrios de Cuartel Quinto, Moreno. Bienvenido a la Feria del Libro, Gonzalo. Muchas gracias. Adelante. Hola. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación a la Feria del Libro, a Ediciones SICUS. Y bueno, como dijo un poco Fede, este libro surge del territorio de Cuartel Quinto a través de diferentes experiencias sociocomunitarias
en las organizaciones sociales del mismo territorio. Es muy lindo hablar de territorio y de organizaciones sociales y también que se pueda dar la visibilidad al trabajo comunitario, sociocomunitario que tenemos en el territorio, principalmente porque Cuartel Quinto es una localidad que está muy relegada de lo que es el Partido Moreno, es limítrofe con el Partido José Paz, también con el Partido Pilar, y que tienen una historicidad muy rica en cuanto a lo que son procesos justamente de organizaciones sociales ante diversas situaciones problemáticas que pueden emerger en el territorio. Entonces, para poder enmarcar lo que es el libro, comentar que todas estas experiencias son a partir del 2017 hasta la actualidad, que fueron en base a lo que son diferentes experiencias que iba transitando dentro de lo que es el Consejo de Organizaciones Sociales y que fui publicando y haciendo esta sistematización de las mismas y publicando diferentes artículos que bueno, después se dio la posibilidad de, con Ediciones SICUS, convertirlo en un libro. El Consejo de Organizaciones Sociales es un consejo que reúne actualmente 30 organizaciones sociales en todo el territorio de Cuartel Quinto. Entre estas organizaciones, bueno, hay organizaciones que participan activamente y otras que adhieren a todas las tomas de decisiones que se dan en el territorio, pero principalmente lo que nosotros hacemos de las organizaciones es incidir en la política social y política pública del municipio, provincia y nación. Nosotros somos organizaciones que se autogestionan a sí mismas y que tienen una gran historicidad en el territorio porque las primeras organizaciones, el primer consejo de la comunidad surge en el año 86. O sea que desde el año 86 hasta la fecha tenemos un gran entramado de organizaciones que surgen en el territorio y que van armando redes para poder resolver situaciones problemáticas en el mismo territorio. Esto para poder tener el marco de lo que es el Consejo de Organizaciones y de dónde se basan todas estas experiencias. Algo fundamental también es que nosotros, desde el Consejo de Organizaciones, trabajamos en diferentes temas, ya sea niñez, educación, salud, infraestructura, más que nada todo lo que fue la pandemia con lo socioalimentario, para tratar de dar respuesta siempre a los emergentes sociales que surgen en los barrios. Entonces, esto es algo fundamental, tener en cuenta que el Consejo abarca casi todos los temas importantes, no solamente las problemáticas que pueden surgir, sino que también otros temas para la promoción, para poder tener vinculación directa a veces con el municipio, con las universidades, para tener centros de prácticas. Bueno, el Consejo es esto, ¿no? Un gran entramado de redes sociales que buscan dar esta respuesta en el territorio que lamentablemente, más en tiempo de pandemia, las problemáticas se fueron profundizando cada vez más y las intervenciones por parte del Estado, bueno, muchas veces deja que desear porque nosotros no tenemos justamente un entramado, una relación directa con el Estado, sino que son muy pocas las intervenciones que se hacen por tanto del municipio o provincia o nación, pero nosotros tratamos de dar respuesta desde la autogestión. La modalidad de gestión que nosotros tenemos siempre es la modalidad de la asamblea, ¿no? Nosotros siempre nos juntamos en asambleas para poder tener una visión integral, completa de lo que es el territorio y bueno, así es donde este libro tiene tres experiencias particulares. La primera hablo sobre lo que es la participación de los jóvenes en Murga, principalmente es un trabajo que venía haciendo en el año 2017 con jóvenes en la Murga de un barrio particular. Ahí donde trabajo principalmente lo que es vínculo, la interacción, la conformación de lazos sociales, sentido de pertenencia, proceso identificatorio de los mismos. Luego dentro de Cuartel Quinto tenemos una gran problemática que es una emergencia educativa, donde básicamente no tenemos la gran cantidad de escuelas primarias para una gran población que va creciendo constantemente. Entonces ahí tenemos una emergencia educativa que el Estado no resuelve, lamentablemente, y que el Consejo, como estrategia educativa, en sentido educativo, genera una campaña de alfabetización para niños y niñas para hacer la continuidad pedagógica dentro de las organizaciones del territorio. O sea, este capítulo que habla específicamente de lo que es cómo se conformó la campaña de alfabetización en el año 2018, luego de la tragedia que sucedió en la escuela de Trucú, la escuela 29 con Sandra y Rubén,
hubo una gran conflictividad en cuanto a lo que es lo educativo en todo el territorio moreno y bueno, en la provincia en general, pero especialmente en Moreno porque directamente las escuelas cerraron, pero nosotros veíamos que nuestros pibes y pibas estaban cada vez más, bueno, sin tener la contención y el acompañamiento por parte de los colegios. Entonces ahí es donde esto sucedió en agosto. En septiembre ya teníamos una campaña de alfabetización con 11 organizaciones abiertas para que los chicos y chicas de la primaria puedan tener un acompañamiento y una contención, no solamente la parte social o las cuestiones alimentarias, sino que también una continuidad pedagógica de los mismos. Actualmente esta campaña sigue en pie, así que eso es lo positivo, que ante una emergencia social de esta índole se pudo dar respuesta y todavía esa misma campaña se puede seguir en pie. Por otro lado, el tercer capítulo lo que trato de exponer es todas las intervenciones de cuidado comunitario que surgieron a través de la pandemia. Nuestro territorio de Cuartequito es muy grande y tiene mucha problemática en base a lo que es lo sociolaboral y lo económico, ¿no? Tenemos una gran población que trabaja de changa, ¿no? De empleo negro. Entonces, eso agravó más la cuestión económica, los socioalimentarios, se abrieron muchas ollas populares, los comedores, los centros comunitarios nuestros, también lo que sucedió es que se duplicaron y a veces se triplicaron lo que era la cantidad de familias que asistían a lo mismo para la asistencia. Entonces lo que nosotros ahí hicimos, primeramente, trabajamos desde el relevamiento de información, ¿no? El consejo lo que hace es tratar de hacer entrevistas en profundidad o entrevistas en este caso, como no podemos tener un contacto directo, siempre era por teléfono con los referentes y referentas de los comedores, del centro comunitario, las ollas populares que se armaban para poder tener un relevamiento general de la situación socioalimentaria de los barrios, y ahí nosotros pudimos armar un informe socioalimentario donde pudimos presentarlo a diferentes entidades financieras como los bancos para poder obtener financiamiento económico y bueno, poder dar respuesta en la parte socioalimentaria con esa cuestión económica. Entonces, lo que quiero traer es que esta experiencia de la pandemia se trabajó mucho con lo socioalimentario y muchas de las organizaciones nuestras tuvieron que modificar o reconfigurar las intervenciones en el mismo territorio, porque había organizaciones que trabajaban solamente con lo educativo y tuvieron que trabajar con lo socioalimentario. Entonces había organizaciones que no tenían esa experiencia en el territorio de trabajar con la emergencia de ese momento, que era tratar de dar la respuesta para que pueda tener recursos alimentarios a las familias. Esto es lo que sucedió en muchas de las ocasiones, que tuvimos que reinventar las estrategias de intervención en el territorio para poder adaptarnos a las circunstancias del clima de época que era la pandemia. Bueno, para cerrar y para redondear, siempre este libro se basó en poder dar la visibilidad al territorio nuestro y a las intervenciones que nosotros hacemos. Por más que sea el 2017, como le dije al principio, tiene una gran historicidad del año 86, que las organizaciones están en el territorio dando respuestas, y algo fundamental es que a nosotros nos pasaba que siempre venían desde afuera, o sea, desde por fuera del territorio de Cuartel Quinto a hacernos entrevistas de nuestras intervenciones o de nuestra conformación como consejo y demás, siempre desde universidades o de diferentes organismos académicos o de investigaciones. Siempre aportamos nosotros a la cuestión por ahí de ciencias sociales, pero nunca tuvimos un libro que pueda hablar desde adentro de nuestro territorio. Siempre nosotros podemos contar nuestra realidad, pero de personas que vienen desde afuera a hacer sus investigaciones y bueno, aportamos por supuesto, pero este libro lo que trataba de hacer es que todo ese conocimiento, todo ese saber popular y toda esa red de entramados sociocomunitarios que tenemos la podemos contar desde adentro del territorio para poder expresarlo hacia afuera y bueno, que pueda tener la visibilidad que es necesaria ante un trabajo tan grande durante tantos años. El libro se basa desde el trabajo social, desde las ciencias sociales, pero principalmente con los relatos y las verbalizaciones de los y las referentes del territorio.
Eso es también algo fundamental porque van a encontrar mucha teoría desde las ciencias sociales, siempre en relación con lo que son las prácticas comunitarias del territorio. Bien. Muy bien. ¿El tiempo? No te pasaste. No. Linda una introducción muy breve, ¿no? El resto lo pueden conocer leyendo el libro, que se lee. Son libros relativamente breves y se leen con una facilidad, no, sino con una cercanía, que se devoran los libros, en serio. Se los leen de una manera, es una gran alternativa para cuando salen de la feria, tienen que tomar el colectivo. Ya se pueden ir leyendo unos libros hermosos que nos trae esta tarde de Feria del Libro. Bueno, vamos a presentar ahora a Claudia Inés Colaja, que nos presenta De Médanos Marihuelos, historia de Santiago Villanueva. Claudia Colaja es psicoanalista, recibida en la Universidad del Salvador, se dedica a la práctica clínica, la cual comenzó como concurrente durante 5 años en el área de consultorios externos del Servicio de Psicopatología e Interconsulta con Pediatría en el Hospital General de Agudos Argerich, dirigido por el doctor Carlos Coquet. También actriz desde hace más de una década, comenzó su formación en el Instituto Alberdi, luego continuó en el Teatro IFT con el maestro Armando Zaire, y además participó en el taller de Luis Agustoni, en los talleres de Claudia Quiroga, en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, y realizó talleres de entrenamiento corporal con Laura Mariotti. Es coprotagonista del cortometraje Chiflando Bajito, que está disponible en Cinear. También es bailarina de tango y fue semifinalista del Campeonato Metropolitano. Actualmente reside en Villa Gesell, donde es integrante del área de arte del Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Y nos trae esta historia tremenda, De Médanos Marihuelos, historia de Santiago Villanueva. Adelante, Claudia, muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, se escucha. Bueno, primero gracias Federico por estas palabras introductorias y me gustaría en principio adherir a todo el discurso que dijo Guillermo Sacomano, que se vino en la inauguración de la Feria del Libro, y me gustaría de esa introducción que él hace, hacer una excepción para agradecer a Cicus, que no entra en esas generalidades de las cuales habla Guillermo, porque realmente el texto ha sido muy cuidado por ustedes, con unas correcciones muy interesantes de estilo, de ortografía, de incongruencia de datos, de las fotos que van a encontrar en el libro. Y bueno, quería agradecer la invitación y el poder participar en esta mesa, porque pensaba qué terrible, ¿no? Y qué notable, diría, esta introducción que hacemos de todo este trabajo en el territorio, porque si esto hubiera sucedido en los 70 y pico, 78, que fue el momento de la desaparición de Santiago, justamente la gente que hacía territorio era desaparecida, ¿no? La gente que quería contar una verdad y que quería trabajar por los que menos tienen, eran desaparecidos. Esta es una historia que a mí me encuentra caminando por los médanos. Fui a Gesell desde los 7 años, mi familia tiene departamento allí hace mucho,
Y a raíz de participar, cuando iba de una asamblea en defensa del médano costero, me fui a ver el médano del litigio que estaba en la 310 y caminando por la playa y el médano me encuentro con una placa. Y en esa placa, primer bofetada para mi vida, dice que en esa playa había aparecido el cuerpo sin vida de Santiago Villanueva, víctima de los vuelos de la muerte. Dije, wow, o sea que Gesell no es sombrilla, sol, fiesta y libertad, sino que hay otra historia. Decido a los 2 días ir a sacarle una foto a esa placa y me encuentro con que esa placa no está más. Y wow, me angustié. Me angustié y me voy al balneario más cercano, que era mi familiar de la Luna Roja, hablo allí con Fatida, que es el bañero y que concesiona ese lugar, y me dice, cuando le cuento esto, me dice, sí, ¿sabés quién sacó ese cuerpo? Yo. Ay, otra cuestión. Y me fui a los pocos días a Buenos Aires con la inquietud de avisar a Baldosas que esa placa no estaba más. Baldosas nunca me contestó, y estas cosas que tiene el Facebook, pongo el apellido e intento buscar a la familia para decirle lo que había pasado. Y me contesta Familia de México. Y la Familia de México me dice, mirá que está el hijo de Santiago que vive en Buenos Aires. Contactalo por el Facebook. Bueno, lo contacto a Guillermo, nos pasamos los teléfonos y él me empieza a contar por teléfono la historia de su papá. Y a los pocos días me dice, era 24 de marzo, me dice, ¿por qué no te venís a Villa Gesell, que se va a plantar un roble en el cementerio cercano a donde se enterró el cuerpo, porque fue el cuerpo que se enterró como NN en Villa Gesell. Se hace la ronda habitual como acá en Plaza de Mayo, pero frente al cementerio se va a colocar una placa en el monumento a los desaparecidos que ya estaba en ese momento en Villa Gesell, esto era el año 2013, y la única placa identificatoria es que ese monumento tiene 15 columnas, 16, que representan a los 16 cuerpos que fueron aparecidos en las costas de Villa Gesell y fueron vueltos a desaparecer. El único identificado es Santiago Villanueva. Bueno, fue tan impactante para mí que quise seguir sabiendo y preguntando. Y pregunta, me fui contactando con amigos, con el hermano, que es Ernesto Villanueva, quien fue rector de la Universidad Jaureche de Florencio Varela. Terminé yendo a Olimpo. Olimpo tiene de cada uno de los detenidos una historia de vida, y con todos esos fragmentos, porque eran retazos, fui intentando construir la historia de Santiago. Y ahí la dejé, 9 años guardada. Digo 9 años porque primero, bueno, dejarla reposar, como indican a los escritores, la dejé reposar, hasta que un día, en una entrevista que Aliberti le hace a Norita Cortiñas, presentando el libro de su hija, la escucho a Norita decir, cada desaparecido merecería tener su nombre, por la memoria. Y eso me llevó a volver a tomar todos los apuntes, el bosquejo que tenía de escritura, y empezar a darle una forma. Y bueno, la pandemia me termina permitiendo irme a vivir a Gesell y haciendo trabajo a distancia, y allí le termino de dar la forma y me contacto con Sicus, a quienes ya conocí a través del serial.
a través de la Villalba, que también venía a buscar verduras a veces. Y bueno, y empezó este recorrido. Si tenemos un ratito, puedo leer algo que preparé un poco para hoy, porque bueno, conté toda esta historia, pero la mesa es integración cultural. Y entonces se me ocurrió empezar a buscar definiciones de cultura. Y quiero leerles esto, que es lo que pensé y articulé para hoy. Cultura es todo hecho, acto, productor de lo humano. En un matiz más antropológico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, y que son constitutivos de lo humano. Para Marx es un reflejo de las relaciones sociales, de producción, es decir, de la organización que adoptan los seres humanos frente a la actividad económica, es decir, la lucha de clases. Para Lévi-Strauss es un sistema de comunicación regido por el intercambio de los valores más preciados de la humanidad, las palabras, las mujeres y lo que implica el sistema de parentesco con sus bienes materiales que representan los sistemas. Para la OMS es un conjunto de patrones de conducta, de creencias y valores aprendidos y compartidos por un grupo social particular que proporciona a los individuos del grupo una identidad y un marco de referencia donde poder interpretar la experiencia. Cultura es todo hecho, acto, producto de lo humano. Los discursos son actos de cultura que condicionan subjetividades. De la integración, ese es otro cantar. Para ello me voy a remitir a la guerra de la Triple Alianza, o Triple Infamia, como la llamaba Alberti. Parece que esto no tiene nada que ver con el libro, pero van a ver que hay una conexión. Esta guerra, la guerra contra el Paraguay, rompe con la integración en una patria grande, rompe con la idea de nación soberana, siendo Argentina, Uruguay y Brasil aliados y colonos de Inglaterra, que buscan nuestra balcanización para mantener su sistema económico de producción textil con productos primarios baratos. Estos son hechos culturales. De esta historia venimos. La memoria construye identidad. En esta sala, como otras que hay aquí, pero esta lleva el nombre de uno de los exponentes de la barbarie, creyéndose civilizados, quienes junto y luego de Mitre torturaron buscando el máximo dolor, mataron a caudillos defensores del pueblo paraguayo, de la integración y lo nacional, para imponer un modelo que responde a intereses extranjeros. ¿Les suena? No estamos lejos de lo hecho por la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. Nuestros desaparecidos, como aquellos caudillos y guerreros provinciales, fueron torturados, saqueados, sus bienes asesinados, apropiándose de sus hijos, para imponer deuda externa y la desintegración de la industria nacional. Recurrieron a una de las formas más atroces, que es la de ser tirados desde los aviones, muchos narcotizados y cortándoseles las manos como a Santiago. Esta es la historia que me encuentra caminando por los médanos. Esta historia me encuentra y decido escribirla. Me conmueve, me moviliza y me hermana. Por la integridad cultural de nuestros pueblos, de la nación y de la patria grande. Es una tarea de cada día, el recupero de la memoria, para no quedar esclavizados en un discurso que nos invitaba, por ejemplo, a enamorarnos de nuestro verdugo, Lagarde y FMI, y no del hermano argentino que padece miseria. Eso también es construcción cultural. Con este libro intento aportar un pequeño granito de arena para el médano de la memoria, para que nunca más ocurran estas atrocidades en nuestro territorio.
por la memoria que construye identidad y esa identidad permite la integración, es que traigo este libro en un cruce, bueno, lo tienen acá, de la historia de Santiago y mi historia en Villa Gesell, contando cosas más banales. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy fuerte, muy emocionante. Y de vuelta empieza, ¿no?, la ternura entre tejer este recorrido. Les comento un poco sobre el trabajo de Daniel Chiarenza, que hoy no nos pudo acompañar, lamentablemente le volvemos a mandar un abrazo. Les cuento que este es un libro que es una novela biográfica. Van a leer como si escribiese Ramón Carrillo, precursor del sanitarismo en América Latina, le pusimos. Y bueno, Daniel Alberto Chiarenza nació en la ciudad de Buenos Aires, se radicó en Lomas de Zamora y luego, desde hace 40 años, vive en Bursaco, también ahí en la provincia de Buenos Aires. Se unió con la profesora Mónica Oporto y fruto de ello nacieron 5 hijos: Lucía, Daniela, Carla, Daniel y Jorge. Redactó unos 200 fascículos dirigidos por don Pepe Rosa. Colaboró desde la apertura democrática en 1983 con publicaciones como Notilomas, Buenos Aires 17 y Volver a las Fuentes, comunicador de temas históricos en radios locales, FM Ciudades, AM 1580, FM Sueños, también relator de las comisiones de identidad bonaerense y otras en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y también redactor en los periódicos Inforegión y La Unión. Docente jubilado, regente y director del Instituto Lomas y profesor de adultos. Es autor de los libros Historia General de la Provincia de Buenos Aires, El Olvidado de Belén, Vida y Obra de Ramón Carrillo, Ramón Carrillo, Vida y Obra del Ilustre Santiagueño, Historia Popular de Bursaco, Santiago del Estero, Belén do Pará, Una Vida, un Destino, Ramón Carrillo, El Jazz Nacional y Popular, y esta nueva edición de Ramón Carrillo, precursor del sanitarismo en América Latina, con prólogos de Daniel Goyán y Donato Pacavento. Así que, bueno, también una alegría poder compartir esta novela de un patriota de América, Ramón Carrillo. Bueno, vamos a pasar al siguiente libro y hablamos de En Riesgo, la lucha de los campesinos y las campesinas por la tierra en Santiago del Estero, el asesinato de Cristian Ferreira, de Alba Silva. Alba Silva es periodista y trabajó en la agencia de noticias Telam y otros medios desde 1988. En los últimos 20 años se especializó en la cuestión indígena en la Argentina con entrevistas directas, algo inédito en el país porque hasta ese momento conocer sus problemáticas, siempre folclóricas o de infortunio, pasaban por el punto de vista de estudiosos y de porteños también, ¿no? La novedad que aportó fue hablar directamente con caciques, cacicas y comunidades de los pueblos indígenas que ocupan el actual territorio argentino, con el objetivo de que sean considerados actores políticos de máxima importancia y no objetos de estudio de antropólogos o de dádivas de funcionarios. También se concentró en las temáticas de ambiente, socioambiente, campesinado y movimientos sociales. Estudiante del idioma coreano, colaboró también en el sitio Infonews, el ex Miradas al Sur y la agencia Pacurondo, entre otros medios. Entre 1988 y 2003 fue acreditada en la Casa Rosada y en la Cancillería. También realizó colaboraciones en la revista Noticias, corresponsal para Radio Provincia y otras radios del interior. Durante el 2008 y 2010 fue columnista en Radio de las Madres con el tema Pueblos Indígenas en el programa El Patio Trasero. Y es autora del capítulo Crónica de una insatisfacción, del libro Desmontar Pizarro del año 2010. Un poco acerca del trabajo de Alba Silva, que nos presenta en esta ocasión este libro, En Riesgo, la lucha de los campesinos y las campesinas por la tierra en Santiago del Estero, el asesinato de Cristian Ferreira. Bienvenida, Alba, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Gracias a Cicu, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, gracias. La verdad es que no puedo afirmar que el libro, que no haya otros trabajos como
con respecto de los campesinos, de su lucha, ¿no? De los pueblos indígenas están apareciendo ahora algunos trabajos desde afuera, ¿no? Los que existían eran todos trabajos académicos, que no los leen ni ellos, ¿no? Porque esto me lo decía una antropóloga, no nos leemos ni entre nosotros. En mi rol de periodista, digamos, de divulgadora, de estar todos los días en la calle, digamos, en el día a día, durante mucho tiempo cubrí Casa Rosada. De pronto, bueno, por una cuestión espiritual, voy a decirlo así, conocí a alguien que me marcó el camino y empecé a ver la cuestión de los pueblos indígenas primero, y luego la cuestión del campesinado, que además se unió al hecho de que provengo de una familia migrante santiagueña, así que uno siempre está contándose a sí mismo, ¿no? En definitiva. Así que bueno, eso desde lo personal. En cuanto yo también, mi interés principal es buscar, hacer un aporte, digamos, ¿no? Que la gente pueda acceder y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde los medios de comunicación, la verdad que es muy triste, es muy triste para mí. Yo decidí ya no escuchar más nada. Escucho muy pocas cosas a la mañana, porque creo que es basura simplemente, ¿no? Es como comida. No se puede comer eso, no se puede aceptar estar vigiendo, mirando la televisión con lo que nos presentan, ¿no? Es como muy insultante. Lamentablemente nosotros somos viejos y podemos hacer esa distinción, pero los jóvenes es muy distinto. Entonces, en ese marco yo dije, bueno, vamos a trabajar. Aparte, durante un tiempo me tocó seguir muy de cerca a los campesinos, y el libro apareció solo, digamos, ¿no? Se impuso por todas las características que están mencionadas. El hecho de que por primera vez un empresario estuvo preso, 3 años estuvo preso. Creo que no hay otro antecedente en la Argentina de empresarios, ¿no? Porque los sicarios, los empleados, los que están en los territorios. Puede ser que hay otro caso también después de Cristian Ferreira, que también que apretó el que lo degolló, en realidad lo degolló al campesino, terminó preso 10 años. Pero él es un mandadero, digamos, no es el empresario. En este caso, en el caso de Cristian Ferreira, estuvo 3 años detenido en el juicio, que así empieza el libro, con el juicio, con el resultado, con el estupor, digamos, con todo lo que la gente, aunque se esperaba, se sabía que iba a pasar lo que pasó, es decir, que el empresario que era el dueño del campo en disputa iba a ser liberado. Bueno, eso finalmente ocurrió. Pero bueno, el libro trata esto, ¿no? Trata de mostrar, por un lado, el juicio, el asesinato, los hechos, digamos, qué es lo que pasó. Es el 16 de noviembre del 2011, a una siesta santiagueña en un monte, y todo lo que se derivó de allí. ¿Por qué pudo este empresario fue preso, fue detenido, el dueño del campo? ¿Qué es lo que posibilitó eso? Bueno, la organización de los campesinos, digamos, el MOCASE, la existencia del movimiento campesino de Santiago del Estero. Se lloró mucho, se sigue hoy. No sé si vieron los diarios o se escucharon. En Santiago del Estero hubo detenciones, hubo heridos, hubo balas cerca de Bandera Bajada. Esto sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y sobre todo con el marco político que tenemos, digamos, donde el poder se muestra desembosadamente, ¿no? O sea, la forma en que aparece. Así que bueno, lo que queda claro en este trabajo, al que le faltan muchas cosas, yo quería decir eso, ¿no? Uno siempre se está clavando puñales, pero es un primer intento que se hizo también. Uno lo escribí cuando volvimos del juicio, quedó ahí. Después sobrevino Macri, y yo era una trabajadora de tela, ya me jubilé. Y fue muy difícil, aunque a mí no me echaron, sí estuve ahí en esa batalla, que ganamos, por supuesto, pero fue muy difícil todo eso, así que eso retrasó más otras cuestiones, digamos, pero todo ocurre cuando debe, así que acá estamos. Mi interés es ¿no? Ojalá
creo que vamos a hacer otras presentaciones con los compañeros del movimiento campesino, en Santiago del Estero en primer lugar, y luego en otras provincias donde existe, por suerte, el movimiento de los campesinos organizados. Digamos que por supuesto no es solo en nuestro país, ¿no? Está la Vía Campesina, que es un movimiento global, mundial, que apunta a la soberanía alimentaria, que creemos, yo personalmente creo absolutamente que es la respuesta al planeta, ¿no? Al planeta, al cambio climático, que esto es algo que, bueno, creo que no sé si vamos a poder pararlo, ¿no? Definitivamente nuestras voces, nuestro estilo de vida está siendo aplastado minuto a minuto, así que lo más probable es que creo que vamos de cabeza a la extinción, digamos, ¿no? Vamos de cabeza a que muy pocas personas se puedan salvar, si eso puede ocurrir. En fin, no suena muy divertido ni lindo, pero creo que lo que sí yo quisiera es buscar que esto genere discusión, debate, y que sobre todas las cosas, un poco lo que él decía, ¿no? la organización de la gente. Si nos organizamos, podemos. Si no nos organizamos, no podemos hacer nada. Absolutamente, y solo seremos víctimas, ¿no? de esto que ocurre, ¿no? No sé, por ahora no se me ocurre mucho más para señalar, ¿no? Lo que digo es, sí, otra vez, ojalá pueda haber más compañeros escribiendo esto, retratando la cuestión una de las últimas cuestiones que estuve planteando en la agencia TELAM es la siguiente, ¿no? Acerca de los editores, digamos, son por un lado porteños, si no nacieron acá, la mentalidad dominante es esa. Y yo decía, de todos estos, ¿cuántos conocen la Argentina? ¿Alguna vez fueron a Salta? ¿Otra vez fueron a Mendoza? Capaz que se fueron un par de días a las cataratas del Iguazú. ¿Conocen algo de la Patagonia? Las ballenas. Pero eso es todo, su conocimiento del país, su conocimiento de la Argentina. Yo creo que necesitamos mucho más. Tenemos un nivel bajísimo, muy, muy bajo. No hay exigencia, bueno, además de toda la distorsión que hay con los valores, como estamos sometidos, digamos, a un bombardeo permanente de basura, pero no estamos tan estupidizados que no nos planteamos estas discusiones, ¿no? Y nadie las plantea, me parece. Pero bueno, nada, eso. Espero que si lo pueden leer les guste y que podamos producir muchos más, ¿no? No solamente yo, claro, sino otros compañeros. Eso. Ay, perdón, Alba, me resonó esto que dijiste y creo que nunca está terminado un libro, ¿no? Yo también di muchas vueltas porque nunca se termina, pero si esto que publicamos hace hablar y hace hablar a otros, creo que misión cumplida. La lectura es una aventura que se recrea con sus lectores. Necesita de su complicidad, decimos, en SICUS. Y a propósito de lo que vos decías, Alba, lo último, uno se queda con ese sabor de qué complicado que tenemos el panorama. Nosotros en SICUS decimos que somos gente de palabra, porque tomamos de la palabra su capacidad de construir comunidad, de hacer esto, de hacer encuentros, de juntarnos, de producir conciencia y una cultura de hermandades. Palabra escrita hecha libro semilla, que nos ayuden a transitar el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, rumbo al buen vivir. Palabras puentes y no muros, porque justamente corren tiempos en los que se las manipula para el desencuentro, para la división, para la xenofobia. Se las usa como excavadoras para ensanchar y profundizar grietas, como señuelos consumistas que enmudecen el daño a nuestra casa común. Si la verdad nos hará libres, el engaño premeditado persigue esclavizarnos, colonizarnos. Ese palabrerío irresponsable de pícara impostura enfermando el entendimiento común de los sentidos, martillando con informaciones falsas, como dice Alba a propósito de los medios. Naturalizar la posverdad no es otra cosa que la celebración de la mentira. Nosotros le gritamos al rey desnudo. Por eso queremos decirles, queridos lectores y lectoras, que reciban y que circulen los libros de SICUS como una buena nueva, más allá de la temática que aborden, como un don para el discernimiento, la paz
y el amor a la vida, que no es poca cosa. Muchísimas gracias.